y acabando con nuestros ganaderos. Les voy a dar 3 datos de interés. El Pacto Verde Europeo ha condenado a nuestra agricultura familiar a la desesperanza y a la desaparición. En apenas 10 años, en solo una década, nuestra nación ha perdido más de 180.000 explotaciones agrícolas. Actualmente el 40% del presupuesto de la PAC se destina a financiar la ideología climática. Y los jóvenes que se incorporan al campo en España lo hacen sin ayudas de la PAC. Así no es extraño que el 67% de los jefes de explotación tengan más de 55 años. Afortunadamente, cada vez más españoles se rebelan contra estas políticas del bipartidismo que solo han traído precariedad, desindustrialización también, inseguridad, violencia, desesperanza, mucha desesperanza, desesperación y ruina. Los españoles quieren trabajar en el campo, pero las leyes del consenso progre no se lo permiten. Impuestos abusivos, inspecciones, burocracia asfixiante, competencia desleal de terceros países. Esto tiene que acabar ya. Igual que tiene que acabar ya el gobierno de la mafia. La corrupción que rodea al Partido Socialista es insoportable. Sánchez no puede permanecer ni un minuto más en la Moncloa. Es imperativo desalojarle del poder y convocar de manera inmediata a los españoles a unas elecciones generales. Los españoles han de recuperar su voz y manifestarla en las urnas. La corrupción del Partido Socialista, desde el número 1 hasta el último chorizo, sin olvidarnos del círculo íntimo del presidente Sánchez, tiene consecuencias graves, gravísimas para los españoles. Los separatistas tienen agarrado por aquella parte al presidente del Gobierno. La financiación singular y el cupo separatista están produciendo y van a producir todavía más un gravísimo daño a la unidad y a la supervivencia de España. Las consecuencias, como siempre, las sufrirán los españoles. ¿Cómo? Con nuevas subidas de impuestos para pagar la factura de Sánchez con el separatismo. El llamado cupo catalán es un capítulo más en la saga de traiciones de este gobierno a los españoles. Desde los indultos a los golpistas, la transferencia de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat y el atropello que supuso la aprobación de la ley de amnistía, el mayor acto de corrupción imaginable en política, avalada por el hombre de Sánchez puesto al frente del Constitucional con el pacto o pactado con el Partido Popular. Sánchez está plegado, sí, a las exigencias del separatismo, avanzando en todas sus demandas. Ante la cercanía, o no, de unas elecciones que previsiblemente, o no, expulsarían a Sánchez del poder, sus socios aprietan, recrudecen sus demandas y buscan exprimir a Sánchez hasta su último aliento, conocedores de que, salpicado de los peores escándalos que se han conocido en política en España, al Gobierno no le queda otra salida que aceptar sus exigencias. El autócrata sabe qué factura ha de pagar para continuar en el poder. Lo preocupante es que, ante la destrucción de la igualdad de los españoles, ante el asalto a las instituciones, ante la corrupción política, moral y económica y la interminable lista de delitos cometidos bajo la dirección de Sánchez, el Partido Popular haga una oposición de cara a la galería, un teatrillo, una oposición de teatrillo con el único objetivo de heredar el sitio que deje vacío el PSOE cuando los españoles al final los expulsemos del poder. Y aquí en este punto yo me autoexpulso y doy la palabra, por supuesto, a mi presidente, Santiago Abascal. Muchas gracias. Muy buenos días. Récord de violaciones en España. Desde que Sánchez llegó al poder, las violaciones han aumentado un 250%. Palizas a ancianos españoles a manos de ilegales marroquíes por pura diversión. Y los españoles en la calle exigiendo seguridad. Y el ministro de Interior más miserable de la historia de España aparece de repente, 15 días después de la violación brutal de la joven de Alcalá de Henares, para decir que la culpa de todo esto la tengo yo, la tiene Vox. Al parecer, Vox tiene la culpa, yo tengo la culpa de que el detenido, como el autor de esa brutal violación en Alcalá de Henares, fuera un ilegal del centro de inmigrantes procedente de Mali. Al parecer, yo tengo la culpa
de que los detenidos por la paliza al anciano de Torre Pacheco sean 2 marroquíes en situación irregular. La culpa y la responsabilidad de que estas personas estén aquí ilegalmente, de que hayan entrado y de que no hayan sido expulsadas, es única y exclusivamente de quienes fomentan las políticas de inmigración masiva, desde el bipartidismo que las acuerda en Bruselas hasta el gobierno de Sánchez que las aplica en España y, en muchos casos, obedientemente el Partido Popular en las regiones donde gobierna. Vayamos a los hechos. Primero, la inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas de los inmigrantes ilegales y de las deportaciones de los legales que cometen delitos. Lo hemos visto hoy mismo publicado en una encuesta en un medio de comunicación de difusión nacional. Segundo, todos los partidos, excepto Vox, están a favor de las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. El Partido Popular votó a favor de la regularización de 500.000, el Partido Socialista quería regularizar 800.000 y Podemos los quiere regularizar a todos. Tercero, prácticamente todos los medios de comunicación se han dedicado durante estos días a demonizar a quienes pedimos deportaciones de ilegales y de legales que cometan delitos. Ante esto, solo podemos llegar a una conclusión. Los grandes medios de comunicación, el bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista y sus comparsas separatistas están contra la democracia y están contra la aplicación de nuestras propias leyes y están, sobre todo, contra la voluntad del pueblo español. No quieren preguntar a los españoles, como nosotros pedimos, que pregunten en los barrios, a través de un referéndum, si allí quieren un centro de menas, que lo pregunten en los pueblos, si quieren allí un centro de inmigrantes ilegales, y que nos pregunten a los españoles en referéndum si queremos expulsar a quienes entran ilegalmente a nuestro suelo. Mientras tanto, ante estos hechos incontestables y ante esta conclusión que no puede tener discusión, Vox va a seguir defendiendo su mensaje sin ningún tipo de miedo, a pesar de las manipulaciones y a pesar de las amenazas gubernamentales. Vox va a seguir exigiendo las deportaciones de todos los que entren ilegalmente en suelo español y además va a exigir la deportación de los legales que vengan a ocupar, a robar, a violar o a matar. Y Vox va a exigir la deportación inmediata también de todos los legales que vengan aquí a imponer religiones extremas que menosprecian a la mujer. Vox va a seguir señalando al bipartidismo como responsable de una política migratoria masiva y suicida para nuestro pueblo, que no solo trae inseguridad, sino que trae degradación de nuestros barrios, degradación de nuestros servicios sociales y degradación de la atención sanitaria. Y Vox va a seguir exigiendo y va a legislar cuando gobierne cárcel no solo para los traficantes de personas, sino para las ONGs y los políticos que colaboren con esos traficantes. Y, por supuesto, nos comprometemos y, mientras tanto, vamos a exigir que los españoles sean preguntados en referéndum, en sus barrios, en sus pueblos y en el conjunto de la nación, para que aquello que todos los españoles piensan y solo Vox defiende sea de una vez por todas aplicado. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. ¿Qué tal, señor Abascal? Buenos días. Buenos días. Respecto a lo sucedido este fin de semana en Torre Pacheco, a lo largo del fin de semana hemos visto a través de redes sociales diferentes movimientos ultras que llamaban literalmente a la caza de inmigrantes. Esto es literal. Yo le quería preguntar si desde Vox condenan este tipo de mensajes que hablan literalmente de cazar, de ir a la caza hacia migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta. Perdón, si se puede identificar de qué medio es usted. De La Sexta. Bueno, yo respeto la profesionalidad de todos ustedes. Yo sé que vienen aquí a hacer las preguntas y no son ustedes, ninguno de ustedes, responsables de la línea editorial de sus medios de comunicación. Pero claro, me ha preguntado usted por eso y, como puede comprender, yo vengo preparado. Y el hecho es que el presidente de A3 Media y el director de informativos de La Sexta, que van a tener que responder en los tribunales por ello, pues son responsables de algunas cosas muy graves. Por ejemplo, de esto. Una fotografía en la que aparece el presidente de Vox
con un vídeo en el que se dicen una serie de cosas y debajo pone Santiago Abascal, llamamiento a la cacería. Entrecomillado cacería. Yo no sé si es posible que se vea el vídeo, sí. Me gustaría que lo puedan ustedes ver y le contesto a su pregunta inmediatamente. España padece una invasión migratoria brutal. Hace justamente un año abandonamos todos los gobiernos regionales porque el Partido Popular y el Partido Socialista, de la mano, se empeñaban en seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España. Es decir, en seguir repartiendo la inseguridad y la ruina. Y hoy vemos las consecuencias todos los días y en todas partes. El Partido Popular y el Partido Socialista, aliados en Bruselas, llevan demasiado tiempo promoviendo una invasión de carácter criminal que nos ha robado las fronteras, nos ha robado la paz y nos ha robado la prosperidad. Ellos son los responsables de todas las violencias. Y por eso nosotros exigimos la recuperación de nuestras fronteras, exigimos deportaciones inmediatas y exigimos dimisiones. La inmensa mayoría de los españoles así lo exigen. Le respondo diciendo, en primer lugar, que sus jefes no le deben tener mucho aprecio porque le envían a usted a un lugar donde aparentemente se tiene que jugar el tipo, porque por lo visto somos personas que nos dedicamos a la cacería de seres humanos. Pero yo no eludo la pregunta. Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del Partido Popular, del Partido Socialista, que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal que trae aumento de violaciones, que trae aumento de criminalidad y además provocando la desesperación de nuestro pueblo. Nuestra condena a las políticas del bipartidismo y a la manipulación de los medios de comunicación es total y sin ambajes. Muy buenos días, señora Abascal. Quería preguntarle qué opina que los medios y la izquierda estén tachando a los vecinos de Torre Pacheco como ultras de extrema derecha y qué mensaje le enviaría a esos vecinos que están sufriendo esta situación constantemente. A los vecinos les comprendemos, porque a nosotros hace mucho tiempo que nos acusan de lo mismo por decir lo que piensan la inmensa mayoría de los españoles. Por lo visto, según las últimas encuestas, un 70% de los españoles e incluso casi un 50% de los votantes socialistas. Es decir, esta es una posición mayoritaria en defensa de nuestra seguridad, de nuestro derecho a vivir con tranquilidad en las calles, de que nuestros abuelos puedan pasear, de que nuestras mujeres y nuestras hijas puedan caminar por la calle y puedan llegar a casa sin ser asaltadas, sin ser agredidas sexualmente o ser violadas, porque no estamos hablando de Torre Pacheco. Torre Pacheco es solo un ejemplo de lo que está pasando en toda España, de lo que está pasando en muchos pueblos de Castilla y León, en muchísimos pueblos de Cataluña. Por lo tanto, esto ya es una auténtica plaga. Torre Pacheco es únicamente lo que hemos conocido ahora por unas imágenes muy impactantes de un anciano apaleado por 2 inmigrantes ilegales marroquíes o por alguno más. Pero esto está pasando en todas partes y eso tiene responsables. Y nosotros no vamos a dar un paso atrás. Digan lo que digan las tertulias, digan lo que digan los informativos, manipulen como manipulen. Pueden saber los españoles que el mensaje de Vox, que es el del conjunto de los españoles, va a seguir oyéndose alto y claro. Sí, señor Abascal, por aquí, periodista digital. Yo creo que en esta sala yo soy básicamente el único inmigrante sobre el papel y sobre el origen. Pues yo no soy de aquí, yo soy de Camerún. Y hay una tendencia en las redes sociales que, se ha viralizado el hashtag Ndongo Abascal te va a deportar. Por eso he venido aquí hoy para preguntarle, sobre todo, no solamente representantes